Gracias por estar en Mega Noticias. Hoy le vamos a platicar la historia de historias. Esas cosas que yo creo que no pasan ni en las series de streaming que están ahora famosas. Le contamos el viernes, Rubén Rocha Moya, gobernador, llega a las 8 de la mañana, dice: voy a tomar posesión de mi cargo, aquí regreso, yo me hago cargo, y empieza con reuniones incluso con el gabinete, y bueno, todo parece muy bien, todo parece que está de lo mejor, cumpliendo con la ley. El Congreso dice: no hay problema, todo está legal, ya aceptamos el regreso, ya se acabó la licencia, pero las cosas se pusieron complicadas más tarde. Vino primero la Secretaría de Gobernación diciendo que era una decisión personal de Rocha Moya, que todavía había una investigación, que no había terminado, y viene después el golpe de su propio partido de Morena, donde de nueva cuenta le dicen que es una decisión que no fue consensada, que Morena no avala esa decisión, y así sucesivamente durante toda la tarde. Rocha Moya aguantó hasta las 5 de la tarde y fracción del día sábado, mandó una solicitud de licencia, la segunda después de 112 días de haber usado la primera licencia, y finalmente se ausenta del poder. El domingo se había convocado a la sesión permanente para que aceptara o rechazara, que aceptó la licencia, la segunda de Rubén Rocha Moya, y para nombrar al gobernador que iba a cumplir con la ausencia de Rocha Moya. No se animaron o no les llegó la instrucción que esperaban, y no hubo nombramiento. Convocaron para el día de hoy y finalmente cancelaron la reunión. Sobre eso le vamos a platicar ampliamente, pero usted ya sabe, siempre hay más noticias. Hoy la Fiscalía General de la República reportó que Fausto Corrales está ya vinculado a proceso, que seguirá su juicio en un penal de máxima seguridad. Por el momento, la vinculación es por encubrimiento del asesinato de Héctor Melesio Cuen. Y hoy un grupo de ciudadanos, empresarios, activistas, miembros de diferentes partidos, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del Revolucionario Institucional, fueron hasta el gobierno del estado para decir fuera Rocha y los rochistas. Dicen que ya no deben gobernar el estado y que deben salir del gobierno. Fue un grupo un tanto reducido, creo que un poco más de 100 personas. Por su parte, la diputada local Paola Gárate hoy inició una actividad para solicitar el juicio político contra Rubén Rocha Moya. Empezó una solicitud de firmas que presentó ahí mismo en el Congreso del Estado. Y le digo, hoy muy temprano, a través de un WhatsApp, lo mismo parece ser que para diputados y diputadas, se informó que el Congreso del Estado no iba a sesionar de manera extraordinaria, que los diputados y diputadas no definirían el día de hoy el gobernador interino, gobernadora interina, y esto se ha mantenido hasta esta noche. Todo puede cambiar en los próximos minutos, en las próximas horas, pero por el momento hay una larga espera para que el Congreso del Estado defina quién va a gobernar en la ausencia de Rubén Rocha Moya, quién va a estar al frente del gobierno. En la primera licencia, ya lo sabemos, Geraldine Bonilla fue la gobernadora interina. En este momento, ella dirige el destino de Sinaloa como encargada del despacho por ser secretaria general de gobierno. Pero todo el mundo espera quién va a ser quien gobierne el estado
en los próximos meses. La sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa, que estaba programada para este lunes, fue cancelada, por lo que quedó en pausa el proceso legislativo para la designación de gobernador interino que supliría temporalmente a Rubén Rocha Moya. La sesión había sido convocada luego de que la permanente aprobara ayer una segunda solicitud de licencia presentada por el mandatario estatal, lo que abrió la puerta al nombramiento de un titular interino del Poder Ejecutivo mientras dure su ausencia. Sin embargo, de última hora, la reunión extraordinaria fue suspendida y hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial las razones de la cancelación ni la fecha en que se retomará el proceso para definir quién tomará las riendas del Ejecutivo Estatal. La crisis política se agravó el pasado viernes 21 de agosto cuando Rubén Rocha Moya anunció su regreso a la gobernatura tras permanecer 112 días separado del cargo por una primera licencia aprobada por el Congreso local, lo que inicialmente se interpretó como un intento para retomar el control de la administración estatal, terminó convirtiéndose en un factor de presión adicional para el mandatario. A diferencia de lo ocurrido durante los primeros meses de la crisis, el regreso de Rocha Moya no encontró un respaldo unánime dentro de Morena. La percepción de aislamiento político se fortaleció después de que gobernadoras y gobernadores emanados de Morena difundieran un posicionamiento público en el que respaldaron la estabilidad institucional de Sinaloa, pero evitando cerrar filas con el regreso del mandatario. Una de las señales más relevantes provino del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien públicamente planteó que Rocha Moya debía de valorar la posibilidad de solicitar nuevamente licencia para contribuir a la estabilidad política de la entidad. Que pueda el gobernador reflexionar en torno a todo lo que ha generado su reinstalación en el gobierno. El escenario terminó definiéndose el sábado 22 de agosto cuando Rocha Moya presentó una nueva solicitud de licencia ante el Congreso del Estado de Sinaloa. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que esa decisión era la mejor alternativa para el Estado, al considerar que contribuía a preservar la gobernabilidad y reducir la confrontación política que se había generado tras el regreso del mandatario. No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno, lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal. 2 días después de la segunda separación de Rocha Moya del cargo, Sinaloa continúa sin gobernador, mientras se enfrenta a una de las crisis de violencia y economía más fuertes de su historia. Informó para Mega Noticias Daniel Samaniego. Y le digo, hasta este minuto no hay ninguna señal de que se vaya a nombrar en las siguientes horas al gobernador o gobernadora interina. Creo que los diputados y diputadas no se han puesto de acuerdo. Hay un jaloneo, sin duda, entre el grupo rochista y el grupo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver quién se impone al final de esta etapa. Estaremos muy pendientes de lo que pasa en el Congreso del Estado para informárselo de manera inmediata, ya sea a través de la programación de Mega Noticias en televisión o de nuestras redes sociales y el portal meganoticias.mx. Vamos a una pausa, volvemos. Al regresar, protestan en Palacio de Gobierno, exigen la salida del rochismo del gobierno de Sinaloa. Más adelante, promueve diputada juicio político contra Rocha Moya. Piden que la ciudadanía firme solicitud. Mega Noticias Sinaloa. Con XView Plus tienes la emoción del emparrillado por los mejores canales. La acción que te apasiona está en XView Plus. Los líderes de la Eredivisie buscan mantener la posición. El deporte se vive en grande por XView Plus. Tener tus datos actualizados nos permite ofrecerte un mejor servicio. Llámanos al 33 96 90 0000 o visítanos en nuestras sucursales. Solo necesitas tu CURP.
Son 3 líneas, una de 30 GB para él y otras 2 con 6 GB cada una. Cuesta 360 pesos. Cámbiate a Megamóvil, la compañía celular de Mega. Puebla Santos y Cruz Azul Atlas ponen emoción a tu sábado. El deporte se vive en grande por XView Plus. El América y el Toluca buscarán ganar sus respectivos duelos. El deporte se vive en grande por XView Plus. El equipo azulgrana y el León revivirán una gran rivalidad. El deporte se vive en grande por XView Plus. Con Megamóvil por solo 100 pesos al mes, tienes más gigas, llamadas más WhatsApp y redes sociales ilimitadas. Cámbiate a Megamóvil. Si gano Netflix. Si gano Amazon Prime. O HBO Max. O Disney Plus. ¿Por qué elegir una? Mejor todas. Para los que nos cuesta decidir, Streaming Plus de Mega. Tus 4 apps de streaming preferidas juntas. Por solo 299 pesos al mes. Disfruta Streaming Plus de Mega. Mega Noticias Sinaloa. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos en las plataformas digitales. Búsquenos en www.meganoticias.mx/Culiacán. También en redes sociales. Búsquenos en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok. Búsquenos como Mega Noticias Culiacán o Mega Noticias CLN. Esta noche vamos a la opinión editorial de Mega Noticias. Han pasado más de 10 meses desde que el periodista Jorge Chaparro de Mega Noticias comenzó a hacer las preguntas que el gobierno sigue sin responder. ¿De cuánto fue realmente el golpe económico del huachicol y del huachicol fiscal? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos han sido procesados? ¿Quiénes integraban la red? ¿Quién la protegía? Las preguntas siguen acumulándose, pero las respuestas no llegan. Y el silencio alimenta una sospecha inevitable. ¿Hay falta de capacidad para investigar o falta de voluntad para tocar intereses políticos? Porque cuando el robo de combustible alcanza dimensiones multimillonarias, resulta imposible creer que operó sin complicidades. Si hubo funcionarios, empresarios, gobernadores, exgobernadores o cualquier personaje con poder involucrado, la obligación del Estado no es protegerlos, sino investigarlos. La justicia no puede detenerse donde comienza la política. Si el combate al huachicol va en serio, debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin excepciones ni privilegios. De lo contrario, el mensaje es devastador. En México basta con tener los amigos correctos para garantizar la impunidad, sin importar el delito cometido. Es la opinión editorial de Mega Noticias. Y bueno, esta mañana inició bastante interesante en cuestiones políticas. El grupo de activistas, empresarios y políticos y políticas decidieron continuar con la marcha que habían convocado desde el viernes de Fuera Rocha y se instalaron ahí en el Palacio de Gobierno desde muy temprano con dos megamantas ahí diciendo Fuera Rocha. Pero bueno, vamos a los detalles. Alrededor de unos 100 ciudadanos y ciudadanas, empresarios, activistas, políticos participaron hoy en una manifestación en Culiacán para exigir que se evite el continuismo de Rubén Rocha Moya o de integrantes de su gabinete en la gubernatura de Sinaloa. Entre los asistentes estuvieron el empresario restaurantero Miguel Taniyama, Marta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, el agricultor Martín Lin, Mario Zamora y Paola Gárate del Partido Revolucionario Institucional, así como Sergio Pío Esquer, dirigente del Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Durante la protesta se escucharon consignas como Fuera Rocha. Taniyama explicó que desde su postura la exigencia no se limita únicamente a la figura del gobernador, sino también a evitar la continuidad de su actual equipo político. Fuera Rocha significa, dice, fuera de su gobierno, fuera de su gabinete, fuera de la manera de gobernar y la falta de efectividad que ha tenido como gobierno. Marta Reyes señaló que la ciudadanía debería ser tomada en cuenta en la definición de quien eventualmente pueda asumir la conducción del Estado y pidió que se busque un perfil capaz de ofrecer estabilidad y resultados. También se escucharon posicionamientos de ciudadanos que relacionaron la protesta con la crisis de seguridad y las desapariciones registradas en Sinaloa.
Movimiento Ciudadano pidió que la persona que eventualmente asuma la gubernatura de Sinaloa no represente una continuidad del gobierno de Rubén Rocha Moya y que el Congreso del Estado realice la designación pensando en las necesidades de la población, señaló Sergio Pío Esquer, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Luego de que se propusiera la definición relacionada con el relevo en el Poder Ejecutivo, Esquer sostuvo que la prioridad debe ser encontrar un perfil con capacidad para atender los principales problemas del Estado. El dirigente partidista señaló que el próximo titular del Ejecutivo deberá concentrarse principalmente en recuperar la seguridad, pero también atender la generación de empleos, el cierre de negocios y las dificultades que enfrenta el sector primario en nuestro Estado. Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, pidió que la persona que sea designada para concluir el periodo constitucional de la gubernatura de Sinaloa no mantenga vínculos políticos con Rubén Rocha Moya ni forme parte de su gabinete, al considerar que una designación de este tipo representaría una continuidad de la actual administración. Durante la manifestación realizada hoy, Beltrán Verduzco explicó que su participación tiene como objetivo expresar una postura ciudadana antes de que el Congreso del Estado tome una decisión sobre quién deberá asumir el Poder Ejecutivo. El abogado sostuvo que la exigencia no se limita a impedir un eventual regreso de Rocha Moya, sino también evitar que sea seleccionado un integrante de su gabinete, alguien relacionado con su grupo político o una figura que desde su perspectiva mantenga la misma línea de gobierno. Señaló particularmente que tampoco respaldarán un perfil vinculado con la administración encabezada de manera interina por Geraldine Bonilla Valverde. La diputada Paola Gárate Valenzuela convocó a la ciudadanía a respaldar con su firma una solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. La legisladora priista sostuvo que no debe existir posibilidad de que Rocha regrese a sus funciones como gobernador, por lo que consideró necesario emprender acciones de fondo para determinar responsabilidades. Gárate Valenzuela señaló que si realmente se busca atender la situación que enfrenta Sinaloa, como lo planteó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debe impulsarse mecanismos legales que permitan esclarecer posibles responsabilidades. En ese sentido, consideró que el juicio político representa una de las vías para avanzar en ese proceso y agregó que también debe atenderse la solicitud formal de Estados Unidos relacionada con la detención y extradición de funcionarios mexicanos de Sinaloa acusados de tener una relación con el narco. Vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo con lo que vamos a ver a lo largo de este martes. Un martes que aquí en la región nos va a estar trayendo algunas precipitaciones, sobre todo durante la tarde y durante la noche. Luego se tranquiliza un poquito en la semana y luego van a volver a aumentar hacia el cierre de la misma. Es más, echemos un vistazo a lo que es la actividad tropical. Pues de Isal ya habíamos hablado la semana pasada que se iba a estar formando. Ya está aquí Isal frente a las costas de la República Mexicana, levantando humedad que, bueno, aquí la vemos que se convierte en precipitaciones. La depresión tropical 10C, lo más probable es que se junte con Isel allá por la tarde del jueves, que se conviertan en un solo fenómeno un poquito más grande y que en los próximos días veamos cómo en esta zona se forma otro fenómeno tropical y ese sí puede pasar más cerca de nosotros y darnos más precipitaciones en la próxima semana. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas platicábamos de ese escenario? Bueno, pues todo indica que ahí viene para acá, así que ya vamos a estar viendo más actividad tropical y por lo tanto también más lluvias. Dicho esto, pues vámonos a las condiciones que estaremos viendo a lo largo de este martes. Le platico que en Los Mochis el termómetro se va a quedar por los 36 grados. Verá usted en Guasave los 35. Mi previsión es que tendremos temperatura aquí en los 34 grados. La presencia de tormentas aisladas, sobre todo en la última parte del día, y acumulados que podrían superar de lluvia los 10 milímetros. Luego se quedan los termómetros entre los 36 y 37 y ya le digo, allá por el sábado podríamos volver a ver un aumento en las precipitaciones para la región. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
Muchas gracias, Alejandro. Vamos a una pausa y volvemos. Al regresar, vinculan a proceso a Fausto Corrales por el caso Cuen y del Mayo Zambada. Más adelante, captura la Marina en Mazatlán a presunto operador financiero del crimen organizado. Mega Noticias Sinaloa. Con XView Plus tienes la emoción del emparrillado por los mejores canales. La acción que te apasiona está en XView Plus. Los líderes de la Eredivisie buscan mantener la posición. El deporte se vive en grande por XView Plus. Tu vida se mueve rápido y ahora Megacable App se actualiza para darte un mejor servicio. Consulta tu estado de cuenta, revisa tus servicios y contrata más entretenimiento y protección, todo desde un solo lugar. Conéctate a miles de puntos Wi-Fi, accede a XView Plus y mantén el control de tus planes. Paga fácil, como tú quieras, o reporta cualquier falla al instante. Megacable App. Mega, conecta tu vida. Puebla Santos y Cruz Azul Atlas ponen emoción a tu sábado. El deporte se vive en grande por XView Plus. El equipo azulgrana y el León revivirán una gran rivalidad. El deporte se vive en grande por XView Plus. Con Megamóvil por solo 100 pesos al mes, tienes más gigas, llamadas más WhatsApp y redes sociales ilimitadas. Cámbiate a Megamóvil. Si gano Netflix. Si gano Amazon Prime. O HBO Max. O Disney Plus. ¿Por qué elegir una? Mejor todas. Para los que nos cuesta decidir, Streaming Plus de Mega. Tus 4 apps de streaming preferidas juntas. Por solo 299 pesos al mes. Disfruta Streaming Plus de Mega. Mega Noticias Sinaloa. Gracias por seguir el Mega Noticias. El problema del gusano barrenador se extendió prácticamente por todo el país. Es más, le decíamos hace unos días, en Sinaloa detectaron 50 casos en bovinos e incluso un caso en un perro. Y así por varios estados del país. Hoy sobre esto nos platican en el especial de Mega Noticias. Pensamos que nos habíamos librado del gusano barrenador. Luego vimos nuevos casos que coinciden, casualmente, con un aumento en el robo de aretes de ganado y el ingreso ilegal de reses desde Centroamérica. Del 27 de julio de 2021 al 20 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senacica, organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, reportó el robo de 16,758 aretes oficiales de ganado. Estos dispositivos sirven para identificar a cada animal, revisar el control sanitario y la trazabilidad. De ahí la importancia de detectar cada pieza robada que fácilmente puede ser colocada a otro animal y así burlar los puntos de control sanitario. Este robo persistente explicaría en parte el rebrote de la infestación de gusano barrenador en el ganado mexicano que ha provocado cierres parciales a las importaciones en Estados Unidos, una crisis sanitaria y económica que afecta a criadores, productores y exportadores de ganado en pie y cárnicos. El rebrote de gusano barrenador en México coincide con el incremento en el robo de aretes en 2025, año en el que se reportaron 10,312 robos, que representan 61.5%, es decir, que 2 de cada 3 aretes fueron hurtados solo en 2025. Y hay más, en este mismo periodo del 27 de julio del 21 al 20 de mayo del 26, Chiapas concentró 67.5% de los robos, fueron 11,312 aretes robados. ¿Por qué es relevante el robo de aretes en Chiapas? Porque es una entidad fronteriza que, de acuerdo con ganaderos y especialistas, es por donde entra el ganado de contrabando procedente de Centroamérica, a cuyos animales les podrían colocar los identificadores robados para evitar nuevas revisiones sanitarias en su trayecto hacia los rastros o el mercado estadounidense. El control del ganado ilegal al país sería la primera medida y lo han tratado de hacer y lo siguen haciendo. No detener la entrada de ganado del sur mientras se haga de una forma ordenada.
sea ganado, que se revise. Unidad de Investigación de Meganoticias, Andrés Solís. Vamos esta noche a Son Chingaderas. Muy buenas noches. En medio de todo este relajo que sacude a Sinaloa por la elección de un nuevo gobernador, hay un tema que prácticamente fue la cereza del pastel y que dio origen a este nuevo capítulo de enredos que estamos viviendo los sinaloenses. Es el tema del asesinato de Héctor Melesio Cuen y la detención de Fausto Corrales. Nosotros dijimos, Corrales prácticamente acorraló a Rubén Rocha. Pero hoy el periódico digital La Aurora de México, que dirige nuestro amigo Pablo Iriar, da a conocer las nuevas versiones que dio Fausto Corrales a la Fiscalía General de la República. Tuvo acceso al expediente de la carpeta y en ella se narra algo que no es ajeno a los sinaloenses, y hay que decirlo, tampoco es ajeno a la versión que ya había dado la misma Fiscalía General de la República. Fausto Corrales certifica que Héctor Melesio Cuen no murió en la gasolinera, murió en la hacienda Huerto del Pedregal, que en el fuego cruzado por proteger al Mayo Zambada, cuando lo estaban intentando secuestrar, pues le dieron un balazo en una de las piernas, se desangró y murió. Pero bueno, eso ya lo había contado la propia Fiscalía General de la República en un boletín el 20 de mayo del 2024. En aquella ocasión dijo lo mismo y aseguró que había un montaje hecho por la Fiscalía General del Estado y aseguró que había ya incluso la intención de liberar órdenes de aprehensión en contra de todos los participantes en la elaboración de este montaje, desde los que lo ordenaron hasta los que lo hicieron. Y la pregunta es, la misma que hemos hecho durante estos 2 años, ¿y qué le ha faltado a la Fiscalía General de la República para actuar? En aquel tiempo dijo que porque no había un juez que le liberara las órdenes de aprehensión y había que esperar a que se diera la elección del Poder Judicial para que hubiera jueces honestos y comprometidos con la impartación de la justicia y el fin de la impunidad. Todo eso ya se tiene. La pregunta es ahora, ¿qué más les falta? Es la misma versión de Fausto Corrales, la de hace 2 años, que la de hoy. Seguirle dando vueltas a este caso y no actuar y no mandar un mensaje contundente de combate a la impunidad, la verdad que son chingaderas. Gracias, Osvaldo Villaseñor. Vamos con más noticias. Hoy, por cierto, Fausto Corrales fue vinculado a proceso. Un juez federal vinculó a proceso a Fausto Corrales por los delitos de encubrimiento relacionado con el homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades, informó este lunes la Fiscalía General de la República. La dependencia federal señaló que el Ministerio Público presentó datos de prueba que calificó como contundentes para sustentar la imputación en contra de Corrales, quien fue detenido la semana pasada en la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México. La aprehensión fue realizada por agentes de la Policía Federal Ministerial en cumplimiento de una orden judicial relacionada con las investigaciones por los hechos ocurridos en Culiacán durante julio del 2024. Un hombre señalado como presunto operador financiero de un grupo delictivo que opera en Sinaloa fue detenido en Mazatlán durante un despliegue de la operación Sable en Sinaloa. La Secretaría de Marina informó que la detención fue realizada el domingo por personal de la Armada en coordinación con otras instituciones de seguridad. De acuerdo al reporte oficial, los elementos realizaban un operativo de vigilancia, vieron a este hombre y fue identificado como presunto integrante de una organización delictiva y fue detenido. Gracias por acompañarnos. Siga con Paco Ramírez. Hoy el enredo de Rocha Moya, ni un día como gobernador. Gracias. Muy buenas noches.